Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo al resto de la Junta Directiva también. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Antonio Barnés Vázquez. Y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a este ciclo de conferencias organizado por ALUEX, La cultura no tiene edad. Abrimos con la conferencia de hoy, la 21ª ya, un miniciclo, podríamos decir así, en el que la literatura, los libros, el arte y la cultura en general tomarán la palabra. Hoy asistiremos a un interesante tema, un interesante debate en el que es el que nos propone nuestro conferenciante y en el que vamos a hablar de qué vale más. Una imagen, ¿no? Por esto del dicho de una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué vale más? ¿Una imagen? ¿Una palabra? ¿En qué creemos más? ¿En qué confiamos más? ¿En lo que vemos? ¿En lo que escuchamos? Los defensores de la imagen, por ejemplo, argumentan que somos fundamentalmente icónicos, claro, y ponen como ejemplo el de la televisión, ¿no? Como el gran medio de comunicación de masas que además triunfó rápidamente. Pero igual no somos tan icónicos porque ahí está la radio y ahí están los oyentes de radio, que es una de la audiencia más fiel e imperturbable que hay. Bueno, un debate, yo creo, interesante, un tema también interesante, el que nos contará hoy nuestro conferenciante Antonio Barnés y, bueno, arrojará luz sobre este tema, le preguntaremos también, seguro, y además nos deleitará con su voz, sonido, acompañado de su imagen también. Sí. Así que ahí tenemos también, puede servirnos como ejemplo, ¿no? Claro que sí, les voy a presentar ya al protagonista, muchos de ustedes lo conocen porque ya nos acompañó en el pasado ciclo de conferencias. Antonio Barnés Vázquez es doctor en Filología por la Universidad de Granada, ha sido profesor e investigador en varias universidades españolas e italianas. Actualmente es profesor del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Facultad de Humanidades de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha. Su libro, Yo he leído en Virgilio, la tradición clásica en el Quijote, obtuvo en 2009 el tercer Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica Miguel de Cervantes. Ha publicado un ensayo sobre la función del libro y la lectura en la era digital, Elogio del libro de papel, una edición del diálogo sobre la felicidad de Séneca y el manual académico Visita guiada por la literatura española, una propuesta pedagógica que fomenta la relación directa entre lectores y autores. Además, han visto la luz el ensayo Los amores del Quijote y una edición de la novela cervantina El curioso impertinente. Ha escrito también diversos trabajos de literatura comparada entre autores clásicos y modernos y ha dirigido el certamen literario hispanoárabe Paso del Estrecho. En la actualidad, entre otras muchas facetas y tareas, participa en proyectos de investigación sobre sendos temas, el legado del profesor Alfredo Adolfo Camus, profesor de la Universidad Central y del Ateneo de Madrid, la racionalización del mito griego y, finalmente, Dios en la literatura contemporánea. Bueno, esto es un breve resumen, como siempre, de todo el currículum de Antonio Barnés Vázquez, porque tememos alargarnos demasiado y el protagonismo lo tiene el propio Antonio Barnés y su conferencia. Así que con él, con una gran persona, con una excelente persona y con un excelente conferenciante, les dejo y un tema del que vamos a disfrutar mucho. Gracias y cuando quiera, Antonio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por esta desmedida presentación. Muchísimas gracias a Luis por invitarme y a ustedes por estar aquí. La última vez estuve en esta mesa muy bien acompañado por Juan Bravo, entre otros, pero en fin, hoy estoy un poco más solo. Pero bueno, espero que no haya ningún problema. El tema de esta conferencia, pues así de entrada parece muy abstracto porque se titula Palabra, imagen, leer y ver, pero voy a abordarla teniendo en cuenta en el momento histórico en el que nos encontramos, donde Internet ha sido y es una revolución que está cambiando las relaciones humanas, está cambiando nuestras vidas
y en un momento en que la realidad virtual, pues que es como un nuevo mundo que ha surgido, así como América fue un nuevo mundo en la Edad Moderna, pues ahora hay como un nuevo mundo que es esa realidad virtual que está en pleno desarrollo. Por tanto, es hablar de la palabra y de la imagen en este contexto. Y me ceñiré a tres ámbitos: el ámbito del conocimiento y de la educación, que es donde estoy más inmerso, el ámbito de la política y el ámbito del mercado. De entrada, bueno, también otra idea interesante es que muchas veces hablando de estas cuestiones se nos habla de un mundo que va a venir, se nos habla de adaptarnos a los cambios. Lo de adaptarse a los cambios está muy bien, pero además de adaptarnos a los cambios, debemos criticar los cambios, ¿no? Es decir, que no somos simplemente elementos pasivos de una sociedad que van a construir no se sabe quién, sino que somos personas racionales y libres, que podemos pensar, que debemos criticar, que debemos intervenir, que debemos intentar discernir lo mejor de lo peor en cada caso. De entrada, al hablar de la palabra y de la imagen, pues sabemos que las palabras, en primer lugar, las oímos y las escritas, pues también las vemos. Mientras que las imágenes, yo cuando aquí hablo de imágenes, hablo de las imágenes que fabricamos con la fotografía, con el cine, con la televisión, las imágenes, digamos, manufacturadas o maquinofacturadas que hacen las máquinas, ¿no? Pues las imágenes, en cambio, nos entran solamente por los ojos. De entrada, pues ya resulta que las palabras nos llegan por dos puertas y las imágenes por una. Es verdad que las palabras son también dibujos, ¿no? Es decir, el origen de las letras eran originariamente dibujos que se transforman en algo más estilizado. Pero cuando nosotros leemos una palabra de nuestro idioma, curiosamente no vemos el dibujo, sino que vemos inmediatamente el concepto que hay detrás. En cambio, si vemos una palabra de otro idioma, por ejemplo el chino, entonces sí, nos percatamos que aquello es un dibujo puro y duro. Bueno, esto es interesante. Por eso digo que no es lo mismo el dibujo de una letra que el dibujo, que la imagen que nos puede proporcionar una fotografía, un vídeo o lo que sea. A partir de la invención de la imprenta, pues el libro se produjo ya de un modo, podríamos decir, industrial, mecánico. Y es verdad que en el libro, desde el principio, igual que en el Códice Medieval, había también muchas imágenes. Pero creo que en la Edad Moderna la imagen y la palabra iban más o menos a la limón, iban parejas. Podríamos decir que la Edad Moderna es una edad del libro. En cambio, a partir del siglo XIX, cuando se inventa la fotografía, que algunos consideran que es una revolución del mismo nivel que la escritura, por las consecuencias que ha tenido, pues después de la fotografía, después viene el cine, también a finales del XIX, y entonces las imágenes ya han proliferado también de un modo mecánico, de un modo industrial. Podríamos decir que nuestra edad, la edad en la que vivimos, que se llama contemporánea a falta de otro nombre, pues es una etapa de la imagen. Podríamos decir gráficamente que antes íbamos al cine a la calle, después el cine se nos metió en la casa con la televisión y ahora llevamos el cine en el bolsillo. En el bolsillo llevamos un móvil, un aparato que nos permite hacer fotos, almacenar fotos, ver vídeos, ver películas, grabar, en fin. Es verdad que en Internet también hay millones de libros y millones de palabras, pero creo yo que Internet es más un ámbito de la imagen en movimiento que de la palabra. También está la palabra, pero creo que es un medio privilegiado de la imagen en movimiento. Entonces, en este nuevo mundo de la realidad virtual, todo lo vemos a través de una pantalla que nos introduce en ese mundo, una pantalla que también nos protege en el sentido de que apagamos y encendemos según nos parezca. La visión que tenemos es inodora e indolora, ¿no? Es decir, que es diferente
de las relaciones que tenemos presenciales y reales. Entonces, en este panorama pues surgen diversas posibilidades. Por ejemplo, en vez de ver las cosas, fotografiarlas, que es lo que observamos en muchos turistas, no deja de ser curioso, que a veces uno se fía más de lo que va a captar la máquina que lo que ve en sus propios ojos, no siendo un profesional de la fotografía, ¿se entiende? A veces preferimos jugar con nuestro aparatito en vez de mirar a la gente que nos rodea. O mirar la publicidad que hay en las paradas de los autobuses en lugar de ver a esa gente de carne y hueso que está en la parada. O enviar correos en lugar de cartas, mandar WhatsApp a veces un poquito impulsivos en lugar de pensar lo que decimos. Ilustrar las páginas de nuestras instituciones con fotos de jovencitos y jovencitas muy guapos y tal, pero dice, bueno, pero ¿dónde está la gente de esta organización? Yo quiero ver a la gente que está allí, ¿no? A veces son fotos de estas de recurso. Entonces, por eso yo quiero poner un poquito enfrente las palabras con las imágenes y también contrastar el mundo virtual con el mundo real, el mundo de los hologramas con el mundo de los cuerpos, porque somos corporales. Si comparamos la prensa, María José lo ha dicho antes, ¿no? Si comparamos la prensa, la radio y la televisión, los medios tradicionales, podríamos decir, de comunicación, pues sabemos que en la prensa hay palabras y fotos que ilustran esas palabras, en la radio solamente palabras y en la televisión más bien es al revés, hay imágenes y palabras que ilustran las imágenes. Simplificando, yo creo que se puede decir que la prensa informa, la radio acompaña y la televisión entretiene. Quiero decir con esto que no son iguales, que la prensa y la televisión me parece que son más fríos y que la radio me parece que es más cálida, que la radio penetra más en nuestro interior. La televisión es curioso porque aunque también nos impacta, creo que nos sitúa como si estuviéramos en un patio de butacas, o sea, marca una distancia, ¿no? Ayer me decía una persona, en una etapa que estuve muy sola, quería ver programas en directo y tiene su lógica. Quería ver los programas en directo de la televisión porque se sabe que están allí en ese momento y estás más acompañado que en el programa en diferido. O sea, todo tiene su explicación. Yo creo por eso que la radio penetra más en nuestro interior y porque la palabra que oímos nos da un fragmento de ese cuerpo, de esa persona que está al otro lado. Es verdad, ¿no?, que las imágenes también son relevantes, pero creo que la televisión es sobre todo un espectáculo. Si pensamos en las decisiones políticas, que son importantes porque estamos en una democracia y democracia significa participación, pues podemos pensar que la prensa y la radio, que son más verbales, más de palabras, propician más el debate. En cambio, la televisión, que es más visual, que es más espectáculo, creo que propicia más el debate, guión, combate de boxeo. A mí me llama mucho la atención en los debates políticos cuando se dice ¿quién ganó? ¿Cómo que quién ganó? O sea, como si fuera un combate de boxeo, ¿no? Es decir, en un debate argumentativo lo de ganar y perder pues depende. En un aspecto estoy de acuerdo con uno, en otro aspecto pero la televisión lo convierte en combate de boxeo. Y ya el meeting yo lo calificaría como la escenografía del embaucamiento. Es quizá el escenario máximo de manipulación de la imagen en aras de conseguir un rédito político y el espacio de menor fuerza de la palabra. Pero de eso ya hablaré luego después. Las redes sociales creo que son un campo abonado para la pulsión emocional, que es lo más contrario al pensamiento racional y al debate racional. Y hago un inciso. Últimamente, en los últimos meses, se presentan los referéndum como una panacea de la democracia, cuando yo creo que los referéndums son la mínima expresión del debate racional y de la participación ciudadana. Y me explico. De entrada, lo que se plantea en un referéndum es un sesgo de quien lo plantea, ¿no? Porque si dice, señores, hay estas dos opciones. ¿Y por qué hay dos opciones? 3, 4, 5, 6, ¿por qué 2?
En segundo lugar, la verbalización que se pide al ciudadano es la mínima posible, ¿no? Sí o no. Es como el 0 y el 1 del lenguaje informático, ¿no? Ponga usted un 0, ponga usted un 1. Hombre, eso creo que un nivel de participación no es muy alto, ¿no? Quizá es lo propio de sociedades masificadas, pero es que la democracia no surgió en sociedades masificadas, la democracia surgió en ciudades pequeñas. Bien. Entonces, en ese sentido, el homo televisivus, el hombre de la televisión, creo que es más vulnerable, más pasivo, que el homo radiophonicus o diuturnarius, o sea, que el hombre de la radio o del periódico. Cuando digo hombre, también me digo a la mujer, claro. Las imágenes suelen suplantar nuestra imaginación, mientras que las palabras incentivan nuestra imaginación. Yo aquí en esta conferencia no pretendo, como ustedes comprenderán, decir imagen mala, palabra buena, porque sería ridículo, ¿no? Simplemente lo que trato es un poco de ver la función de cada una de ellas en nuestra vida y el estatuto, podríamos decir, de cada una de ellas. Entonces, la persona que lee, que utiliza más las palabras, que tiene más recursos lingüísticos, de entrada creo que tiene más recursos para tomar sus propias decisiones, que la persona, en cambio, visual, que está rodeada de imágenes. Y esta mañana lo pensaba. Cuando nos dicen una frase podemos negarla, pero cuando vemos una imagen, la imagen no se niega, o sea, la imagen está ahí. En cambio, ante un juicio, un argumento, podemos entrar en un debate, en una argumentación. La imagen, en cierto modo, nos deja como desarmados. Bueno, he dicho que iba a hablar en esta dialéctica entre la palabra y la imagen, que iba a hablar de 3 ámbitos: conocimiento, educación, política y mercado. Eso es lo que me dispongo a hacer ahora y al final sacar unas conclusiones. Bien, el ámbito del conocimiento y de la educación, que es el que conozco más por ser profesor, pues si comparamos las imágenes con las palabras, podemos decir que las imágenes ilustran los discursos, pero necesitan discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos una exposición con imágenes sobre el descubrimiento de América. Una carabela, un cuadro de Colón, un mapa, un indio, un soldado, un no sé qué. Bien, pero si no hay un discurso, no nos hemos enterado de qué pasó allí. Podemos intuir cosas. Yo necesito un discurso que me explique aquello. Es verdad que el discurso también puede ser manipulador, falsificador, lo que queramos, pero sin el discurso las imágenes se quedan muy incompletas. Ahora bien, el discurso sobre el descubrimiento de América, ayudado de las imágenes, es muy importante. O sea, las imágenes ayudan mucho a ese discurso. Pero es que en las exposiciones de arte la gente busca discurso. Tengo un amigo que me dice siempre, no, vamos a ver, el arte no hay nada que explicar. El arte simplemente es disfrutarlo. Y digo, vale, de acuerdo, pero yo voy a una exposición, yo voy a un museo y está todo el mundo buscando discurso como loco. Audioguía, una guía de papel, un guía de carne y hueso, leyendo Entonces, ¿qué pasa? Es que el hombre es un ser en busca de discurso. La mayoría de la gente está buscando una explicación verbal a aquello que teóricamente no tenía nada que explicar. Pues ya se ve que sí, que buscamos explicación. Los libros pueden ser, y de hecho son muchas veces, ilustrados, pero las ilustraciones no sustituyen a los libros. Pensemos, por ejemplo, en 2 casos antológicos, las ilustraciones de Doré, de la Divina Comedia y del Quijote, ¿no? Con solamente las ilustraciones de la Divina Comedia o del Quijote, eso no sustituye la lectura de esos libros, no la sustituye. Es más, esas ilustraciones por sí mismas pueden ser una obra de arte, y de hecho lo son, pero no la sustituyen. Pero vamos a pensar, por ejemplo, ahora con Internet, que tenemos esa opción de buscar imágenes, vamos a buscar un concepto muy sencillo, por ejemplo, el concepto de mesa. Si lo ponemos en Internet y le damos a imágenes, nos van a aparecer miles de objetos de mesa, que es un objeto muy concreto, muy material. Pues ni siquiera esas imágenes van a agotar la idea que tenemos en nuestra cabeza sobre la mesa, porque hasta una palabra tan concreta como mesa evoca otras cuestiones que no son el mueble, una mesa redonda, una mesa de negociación, la comida muchas veces que está relacionada con la mesa.
Pero ¿qué pasa si ponemos una palabra abstracta como libertad? Encontraremos una paloma saliendo de una jaula, una chica saltando en medio de un prado. Muy bien, pero eso es muy pobre para la libertad. ¿Cómo diríamos en imágenes lo que dice San la libertad? Autodeterminación hacia el bien. ¿Cómo lo ponemos en imágenes? Por lo tanto, una palabra vale más que 1000 imágenes. Lo cual no significa que la imagen sea algo inservible o sea algo inútil, no, pero conviene saberlo. Por eso en los libros de texto de los alumnos de primaria, secundaria o bachillerato, no me parece razonable que se vaya reduciendo el texto y se vayan ampliando las imágenes, porque eso significa que van a saber cada vez menos. Siempre hemos tenido ilustraciones con las palabras, pero reducir palabras y aumentar imágenes... Decía Roland Barthes que la foto era algo muerto, que era como un cadáver. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué nos interesa más, una foto de Antonio Machado o un poema de Antonio Machado? Si no conocemos la poesía de Antonio Machado y vemos una foto de Antonio Machado, esa foto no nos dice mucho. Es un señor de principios del siglo XX. Pero si conocemos la poesía de Antonio Machado y la amamos, la foto de Antonio Machado sí nos va a decir cosas. Por eso dice Roland Barthes que la foto que más le ha interesado en su vida es una de su madre cuando era joven. Claro, nos interesan las fotos que representan a una persona que va más allá de la representación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona que vemos por la calle a lo lejos. Esa persona se nos presenta como un cuerpo, es un cuerpo. Pero si entablamos una conversación con esa persona, curiosamente el cuerpo pasa como a un segundo plano. Se establece una relación de persona a persona. Y el lenguaje corporal es importante, pero el lenguaje corporal pasa a apoyar el lenguaje verbal. Conclusión que voy sacando, ¿no? La realidad virtual es más icónica y por eso menos humana. Entonces yo creo que la presencia vale más que matome tu presencia, ¿no? Decía San Juan de la Cruz. La presencia vale más que la foto. Creo que el teatro vale más que el cine. ¿En qué sentido vale más? Porque en el teatro hay una comunicación real entre los actores y entre los actores y el público. El cine es una secuencia de imágenes enlatada. El cine son imágenes muertas. El teatro son personas vivas. En fin, yo lo que digo es un poco provocador, pero porque me interesa provocar y me interesa que haya debate y que... pasemos ahora a una cuestión fundamental que es el de los modelos antropológicos. El ser humano es un ser muy mimético. Aunque nos guste decir que, en fin, que sé tú mismo y tal, pero somos muy imitativos y además de un modo inconsciente. Bueno, pues en mi opinión el cine ha logrado que el actor sea más importante que el autor y que el director, cosa que nunca había sucedido. En el teatro griego los actores iban con máscara, es decir, que ni siquiera se veía su rostro. En el teatro del Siglo de Oro el actor hace un papel, pero el protagonista es Lope y sus obras, o Calderón y sus obras. En cambio, el cine, el actor de alguna manera ha matado al autor y al director. ¿Por qué? Porque el primer plano destaca de tal manera al actor, a la actriz, que lo demás pasa a un segundo plano. No digo que eso sea bueno o malo, digo que creo que sucede. El problema es que el cine ha creado una serie de modelos en los que lo único que hay es una apariencia. Me explico. Los héroes que la literatura y el arte ha ido a lo largo de los siglos poniendo delante, el héroe homérico, el caballero medieval, el santo, el mártir, el cortesano, el discreto, el pensador... Bueno, eran guapos muchas veces o guapas, ¿no? Pero lo importante no era eso. Es decir, el caballero liberaba a una dama de su gigante, o el héroe vencía en una batalla, o la belleza estaba ahí, pero en cambio en el cine lo único que hay es belleza. No digo yo que eso sea bueno o malo, lo que digo es que es curioso que, digamos, el modelo simplemente sea lo exterior. Y surge entonces con el cine el modelo del sex symbol o de la sex symbol,
que es inédito. O sea, no había existido antes un modelo que solamente, digamos, lo puramente apetecible fuera lo destacado. Entonces, eso lo ha creado el cine, y creo que fotografía y cine han contribuido de alguna manera a sacralizar a los actores y a las actrices. A mí me llama la atención que los actores y las actrices tengan tanta relevancia, es decir, y que se les ponga el micrófono. Oiga, ¿usted qué opina del Brexit? ¿Y usted qué opina de Donald Trump? ¿Y usted qué opina? Hombre, pues lo que opine un actor sobre esas cuestiones tiene el mismo valor que lo que opina cualquier persona que pasa por la calle, porque un actor de lo único que puede ser autoridad es de cómo interpretar. Bien, entonces yo creo que el actor ha sustituido, en cierto modo, al sabio, al sacerdote, al poeta, el poeta que los románticos lo entronizan, ¿no? El poeta como intérprete de la divinidad, como intérprete del ser humano, ¿no? Es un sentido que se ha revalorizado mucho en la edad contemporánea. Pero creo que es excesivo, ¿no? Es excesiva esa entronización de la imagen. Vamos a ver, esto es muy viejo. Los judíos se prohibían la representación humana para evitar la idolatría, los musulmanes también. Existe ese movimiento iconoclasta de la Edad Media, principio de la Edad Media. Iconoclastia, digamos, que el cristianismo rechaza, bueno, por motivos teológicos y motivos de evangelización, ¿no? Afortunadamente, porque si no se hubiera superado esa etapa iconoclastia, no habría habido probablemente arte del Renacimiento ni arte del Barroco. Bien, entonces, al final, ocurre muchas veces que se le da mayor credibilidad a la ficción. Es decir, que tenemos a gente, nosotros mismos, que estamos metidos en las series, metidos en las películas, metidos en el mundo virtual, y a veces eso tiene para nosotros mayor entidad que el mundo real. Bien, en cuanto a la educación, yo lo que observo, y creo que mis colegas profesores también, por un lado, que hay problemas de comprensión lectora, aunque eso creo que ha existido más o menos siempre. Luego lo que hay nuevo y con fuerza es el déficit de atención. Están todos los profesores de primaria y secundaria con los síndromes estudiando el déficit de atención. Y luego hay otra cuestión que también es nueva de la era de Internet, que es el problema para distinguir la credibilidad de una fuente, ¿no? Es decir, bueno, esta noticia ¿de dónde viene? No, la he visto en Internet. Bueno, la he visto en Internet, pero me acuerdo una vez un alumno en un trabajo me puso una definición de belleza y yo me di cuenta que no la había escrito a él. Entonces miré en Internet y venía de un chat de Yahoo que, en fin, estaba situado al lado de una cuestión sobre flatulencia de los burros. Lo digo, en fin... Pero digo, hombre, buscas una definición de belleza, no sé, Hegel o Benedetto Croce o Kant o Platón o no sé, una definición de belleza. No, está en Internet, ¿no? Bueno, entonces, Simone Weil, la filósofa francesa, decía que la cultura es la educación y la atención. O sea, una persona educada es una persona que sabe mirar, que sabe leer, que sabe contemplar. Esa, según ella, es la diferencia entre una persona educada, cultivada o no. Entonces, aquí se podría establecer un parangón entre la mente fotograma y la mente página. Yo cuando veo a los alumnos, bueno, yo mismo, ¿no? Con el WhatsApp, Twitter, Facebook, tal, a veces la cabeza parece un carrusel, ¿no? Un tío vivo, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero, ¿qué pasa en los fotogramas? Que van tan rápido que no los distinguimos. Pero ahí hay fotogramas, ¿no? ¿Y qué pasa con los libros? Vamos pasando a la página. Uno puede pensar, bueno, es que lo ideal es la velocidad. No, lo ideal no es la velocidad. El conocimiento no es velocidad. El conocimiento es asimilación. Una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Uno puede estar muy informado y ser un perfecto ignorante. O sea, tienen muchos datos, pero que no están contextualizados. Una cosa es el dato y otra cosa es la relación entre los datos. Una cosa es almacenar datos y otra cosa es ser inteligente. Por eso creo que la inteligencia artificial creo que es un error.
no puede haber inteligencia artificial. Puede haber almacén de datos, puede haber información acumulada, pero inteligencia, lo que existe inteligencia solamente puede haber en el ser humano. Porque inteligencia en latín significa leer entre, o sea, tener capacidad de establecer conexiones entre las cosas. Y eso nunca lo puede hacer un aparato, lo puede hacer de un modo cuantitativo, pero no cualitativo. Aparte que se olvida la gran cuestión que es el amor. Sí, porque es que, o sea, lo más importante del hombre es el amor. O sea, sí, el conocimiento está muy bien, pero el amor, ahí no pueden llegar los ordenadores. Entonces, podríamos llegar a la definición de que leer es subir desde el valle de la imagen por el monte de la abstracción. Entonces, creo que, ya luego lo diré, ¿no? Pero que la escuela tiene que ser el lugar del libro. También yo diría que el mundo de la imagen es en la caverna de Platón, que hay que salir de esa caverna. Vamos a pasar al poder. He dicho antes que me parece que un meeting es la escenografía del embaucamiento. Es un espacio visual y sonoro. Fíjense qué diferencia hay entre un meeting político y un programa de un partido, ¿no? La diferencia de decisiones que se pueden tomar. Más que decisión, yo creo que en un meeting se puede hablar de pulsión. Por eso creo que es la representación con menos carga verbal que existe. Una clac de aplaudidores detrás del político, frases breves y contundentes que no dan lugar a la argumentación. Son frases como espadas como puños o palabras como, o sea, son palabras que se tiran. Una escenografía teatral. Bueno, pues creo que eso es lo que representa una imagen al servicio del poder político. Y a eso hay que contrastar el programa. Claro, leer un programa, eso ya es más complicado, y sobre todo leer el programa anterior y ver lo que se ha cumplido del programa anterior, ¿no? Bueno, creo que hablando de la democracia en la que vivimos, que es la que yo conozco, yo creo que se puede decir que hay un proceso de infantilización. Cuando nos fijamos en los mensajes de los partidos en los periodos electorales, creo que son mensajes infantiles, dirigidos a una franja mental de entre los 8 y los 12 años, ¿no? Es decir, por buen camino, ahora, Podemos, venga, ese tipo de personas no votan, votan a partir de 18 años. Y eso es muy flash, muy foto, frente al discurso, frente a la argumentación. Twitter es un icono muy bueno de Internet porque son límites de palabras, no límite de imagen. O sea, yo puedo poner una imagen, una película de 2 horas, ahora la frase tiene que tener no sé cuántos caracteres. Es curioso. Dice Nuria Amat, la vida moderna abomina del lenguaje literario, adora la jerga mensajística, decir poco y mal para implicarse menos y más frívolamente. Esto dice Nuria Amat con mucha contundencia y con mucha claridad. Esto de las imágenes al servicio del poder es muy viejo. Los romanos lo hicieron profusamente. Tomás Maldonado, que es un estudioso de estas cuestiones, dice, la tradición artística grecorromana notoriamente se valía de las imágenes para celebrar a los dioses y legitimar a los poderosos. Era una tradición que hacía del culto de las imágenes un formidable instrumento del poder. En muy poco tiempo los romanos pasaron de considerar a sus magistrados como ciudadanos de carne y hueso a considerarlos dioses. Pues para lograr eso fue un programa iconográfico donde esos magistrados se iban representando como dioses, desnudos o semidesnudos. Bueno, si queremos que la democracia sea real, necesitamos cultura de la palabra, no dejar que las imágenes nos embauquen. Las imágenes al servicio del poder. Mercado, la publicidad, el cine en la casa, primero en la calle, en la casa, en el bolsillo. Es curioso porque cuando uno compra un libro, la relación comercial ya ha terminado. He pagado y me llevo el libro. Pero cuando uno compra una aplicación de internet, un móvil, cualquier producto de realidad virtual, la relación comercial no ha terminado, ha empezado.
y te va a acompañar. O sea, por eso digo que tener un móvil en el bolsillo no es lo mismo que tener un libro. O sea, el móvil va a estar reclamándote constantemente para que consumas. Entonces, pues es una cosa, es decir, no podemos ver la realidad virtual e Internet al margen del mercado, ¿no? No, porque están completamente imbricados en él. Te va succionando, ¿no? Google conoce tus hábitos de consumo, conoce los lugares en los que entras, conoce tus actualizaciones y entonces te va llevando, ¿no? Como Pavlov te va llevando. Antiguamente jugábamos en los recreativos o en la calle, luego en la consola, ahora jugamos en el móvil. Por otro lado, al mercado le interesa mano de obra rápida y fresca, reducir los años de la licenciatura. Yo estudié 5 años, ahora la gente estudia 4 y ahora sí quiere pasar a 3. ¿Por qué? Venga, queremos mano de obra para la empresa. Bueno, pero si es que la educación no tiene como único fin nutrir a la empresa, Por lo menos la universidad no nació con ese objetivo único ni principal. Quieren gente que trabaje y entretenida. Y las humanidades se reducen, porque las humanidades son un poco molestas, porque pueden invitar a la crítica. En la LOCSE las humanidades fueron reducidas y últimamente también con la filosofía en segundo de bachillerato, ¿no? Somos personas, somos ciudadanos, somos consumidores, pero hay que evitar ser solo consumidores, porque entonces nos convertimos en un productor-consumidor, que también es una definición del animal porcino, ¿no? No, somos ciudadanos, somos personas. Bueno, voy a ir ya sacando conclusiones para que ustedes pregunten lo que quieran, me contradigan. Dice Roberto Calasso, que es un intelectual italiano, una frase que me gusta mucho, ¿no? Dice, a la larga, solo la calidad no aburre. Buenísimo, ¿no? A la larga, solo la calidad no aburre. Y esto lo digo porque el mundo de Internet es el mundo de lo cuantitativo, ¿no? Pero lo más importante en el ser humano no es lo cuantitativo, es lo cualitativo. Es lo cualitativo. Este señor ha escrito 10 libros y este ha escrito 2. Bueno, pero a lo mejor estos 2 valen más que los otros 10. Pero ahora no, ahora el ministerio va pesando los currículums, ¿no? Lo venden al peso, ¿no? Un amigo de Facebook no es lo mismo que un amigo real. O sea, llamar amigo a alguien de Facebook es una analogía muy lejana, ¿no? O sea, bien, saber no es almacenar datos ni imágenes, sino saber relacionar. Ya lo he dicho antes, saber estar, saber ser. Somos corporales, esto es muy importante. Hay gente que no le gusta que seamos corporales. A mí personalmente me gusta bastante, pero es que es la verdad. O sea, es que somos corporales. Y detrás de la realidad virtual hay una especie de escapismo también de lo tangible, de lo real. Un desprecio Despreciar la corporeidad es despreciarnos a nosotros mismos, es deshumanizarnos. Somos corporales. No es que tengamos cuerpo. No, somos cuerpo, no solo cuerpo, somos cuerpo y espíritu, pero el cuerpo es fundamental. La necesidad fundamental del ser humano es comprender y ser comprendido, amar y ser amado. Y luego además tenemos que oír, ver, oler, tocar y gustar. La tecnología siempre es instrumental. Hay mucho pedagogo entusiasmado con las pizarras digitales, con los PowerPoint, con los iPad. Me parece muy bien, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que un profesor sepa su materia y quiera a los alumnos. Los quiera, sí, los quiera. Estoy diciendo querer. Dice, hombre, pero esto ya es menos científico. Bueno, claro, es menos científico quizá de Descartes, pero es lo más importante del ser humano. O sea, es decir, el profesor que de verdad quiere a sus alumnos es el que más les transmite, el que más les ayuda, ¿no? También tiene que tener su ciencia, evidentemente. Pero la tecnología es siempre instrumental. Cuando un instrumento se convierte en lo fundamental, hay un proceso de deshumanización.
La realidad virtual es para el hombre y no el hombre para la realidad virtual. Por eso el mundo virtual amplía nuestro mundo, pero no puede sustituirlo. No puede sustituirlo. Es insustituible el contacto personal y presencial de la gente, el mirarnos a la cara, el estrecharnos la mano, el darnos un abrazo, el hablar en la barra de un bar. Eso es insustituible. Eso no puede ser sustituido ni por los Facebook, ni por los Twitter, no puede ser sustituido porque lo necesitamos, porque se produciría en nosotros una enorme frustración. Y lo mismo, eso aplicado a todas las relaciones. Yo he dado clase por internet 6 años, sé lo que es eso. Mucho mejor dar clase presencial, mucho mejor. Pues sobre todo para el profesor, porque al alumno a veces le puede venir muy bien tener las clases por ordenador, pero el profesor se frustra. El profesor necesita ver a sus alumnos, mirarle a los ojos, ver la cara que ponen, darse cuenta de que son personas y la capacidad, la comunicación que se produce es de una calidad que no se puede sustituir. Bien, yo propongo que el libro esté en el centro de la educación. Cuando digo el libro me refiero al libro de papel también. Que lo más importante de un centro educativo sea la biblioteca, pero desde la primaria hasta la universidad. Por eso, cuando yo voy a una universidad, miro la biblioteca. Tal la biblioteca, tal la universidad. Y lo mismo podría decir de cualquier centro educativo. Entonces, yo creo que en la educación el protagonista debe ser el libro, las redacciones, los debates, la palabra. Y esto o se hace en la escuela o no se hace en ningún sitio. Bueno, se puede hacer también en la familia, pero dependiendo de la familia. Dice Humberto Eco, el gran problema de la escuela es cómo enseñar la información de Internet. Porque claro, a Humberto Eco le decían, oiga, ahora con Internet no hace falta profesores, porque ya está todo en Internet. Y entonces decía Humberto Eco, sí, efectivamente, ahora con Internet hacen falta más profesores que nunca. Porque ahora es cuando el alumno está más perdido que el barco del arroz. O sea, es como si tú dejas a un niño de 12 años en una biblioteca. Pues se pondrá a jugar al fútbol, evidentemente. Un niño necesita un pedagogo que le ayude, que le enseñe, que le dirija. Las horas de escolarización deben suponer un paréntesis para la ludopatía informática individualista. Llegar al colegio, dejar los móviles y venga, a leer, a estudiar, a hacer deporte, a relacionarse. Por supuesto que en una escuela debe haber más cosas, debe haber música, debe haber cine si queremos, debe haber lo que queramos, pero creo que el protagonismo debe ser del libro y de la palabra. La escuela debe ser muy crítica con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, por su propia naturaleza, te informan de una manera inmediata, fragmentaria y reduccionista. No digo que eso sea malo, digo que eso es lo que sucede, ¿no? Si yo quiero saber qué pasó en Siria ayer, miraré el periódico, pero si yo quiero saber qué pasa en Siria, tengo que leer libros. Es que son dos cosas diferentes, ¿no? La información y el conocimiento. Entonces, también ocurre que los medios digitales me parece que a veces convierten la sociedad en un circo. Los circos están muy bien, pero en su sitio. Que digo esto porque yo cuando era pequeño iba al circo, iba a la feria y tal, pues estaba la mujer barbuda, el niño de 2 cabezas, el monstruo de Guatemala, pero llegas a un periódico digital, no de papel. Es muy interesante comparar un periódico de papel y el mismo periódico pero en su versión digital, para ver cómo el periódico digital convierte la información en un circo, ¿no? O sea, hay muchas noticias que son infantiles. Fíjate lo que ha dicho el concejal de tal pueblo, fíjate, o sea, un comentario de adolescente, ¿no? Bueno, pues ayer veía, ¿no? En El País, en la portada del País, Nicole Kidman explica por qué aplaudía raro en los Oscars. Muy interesante, ¿no? Esto es la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, por lo visto Nicole Kidman aplaudió, pero es interesante porque esta es la idolatrización de los actores y de las actrices, que si uno aplaude mal, ya, esto es un tema importante, ¿no? O otra decía, este hombre está triunfando en Twitter con un perfil de lo más cursi. Muy bien, muy bien. Este hombre está triunfando. ¿Qué significa triunfar en Twitter? ¿Qué significa? Tener muchos, te sigo. Bueno, pues ya, yo para terminar quería leer una frase del libro de el elogio del libro de papel y ya, bueno, con eso terminar mi intervención. ¿Qué es una palabra? Pensar sobre ello nos lleva a conocer mejor qué y quiénes somos.
Rechazar el espejismo de que lo más relevante es lo sensible, lo percibido y perceptible por los sentidos externos. Y ahondar en la tesis de Víctor Frank: el hombre es un ser en busca de sentido, y el poder y el placer no pueden satisfacerle plenamente. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. No sé si me escuchan, pero bueno, yo creo que me oyen. Sí. Gracias, Antonio. De nada, ha sido un placer. Una conferencia muy interesante y tenemos tiempo, abrimos un turno de preguntas y de respuestas. La primera, por aquí. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, expresar mi satisfacción por esta conferencia, por estas palabras. Mi opinión también voy a dar mi opinión sobre palabra versus imagen, imagen versus palabra, no exactamente, pero bueno, la palabra y la imagen. Yo creo, mi manera de pensar es que, mi opinión es que la imagen es un complemento, es una herramienta de apoyo a la palabra. La imagen sin palabra no sería nada. Y la palabra sin imagen sigue siendo palabra. Estamos ahora en una época, en una era de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y que avanzan además a pasos exponenciales. Y ello lleva consigo muchas veces, sobre todo en las redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, en que somos muy parcos en palabras, ahorramos palabras, incluso encriptamos las palabras, las dejamos casi desnudas, incluso de fonética. Y eso es una tendencia que se va viendo, que va avanzando. Entonces, mi pregunta es si esa tendencia sigue hacia adelante, como parece ser que así es, si va a llegar el momento en que se invierte la ecuación. Quiero decir, el hombre, el homínido, llegó a Homo sapiens cuando fue capaz de trasladar las ideas en palabras, a través de la voz, cuando empezó a hablar, expresar los sentimientos. Quiere decir esto, yo veo dos ramas, tengo mis dudas, porque es un futuro y por lo tanto, un futuro no tan lejano como creemos, pero es un futuro y por lo tanto tengo mis dudas. Puede muy bien ser que con el tiempo perdamos la palabra y seamos tan, no sé, tan inteligentes en nuestro desarrollo que no la necesitemos, que nos expresemos, o bien por gestos, volvamos un poco a retroceder, o bien por, no lo sé, por mente a mente. Por otro lado, también puede ser lo contrario, que nos embrutezamos, que nuestras conexiones sinápticas, al no estar estimuladas con la palabra y el pensamiento, se atrofien. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, gracias. De nada. Bueno, vamos a ver, ¿la imagen sin palabras no sería nada? No, tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, vamos a ver, la imagen vale, es decir, uno ve la Venus de Milo y eso tiene un valor y tiene una belleza. Uno va a los museos y las imágenes, aunque no tengan palabras, tienen un valor, Otra cosa es que, bueno, pues una persona que ha leído pues sobre estatuaria griega y romana, pues le pueda sacar más partido, pero yo creo que, o sea, las imágenes creo que tienen un valor en sí mismo, las imágenes artísticas, etcétera. Otra cosa es que efectivamente nosotros busquemos palabras muchas veces que nos ayuden a entender mejor esa imagen, pero yo no negaría el valor de las imágenes. Respecto al futuro, bueno, yo no soy profeta, no creo que perdamos nunca la palabra, ni vamos a ver, la historia es un suceder de acciones humanas y de bueno, vamos a ver, cuando surgió la radio y luego la televisión, pues se pensaba que a lo mejor iba a desaparecer la prensa, pero no desapareció porque, como ya he dicho antes, son diferentes. Yo creo que lo lógico es que Internet y el mundo virtual se integren en el mundo en el que vivimos, ¿no?
Y por eso creo que la escuela tiene esa función de enseñar a los jóvenes y menos jóvenes a gestionar, a administrar. Esto es como la televisión, ¿no? Decir, bueno, la televisión es buena o mala. Pues no es ni buena ni mala, depende del tiempo que se le dedique, depende de lo que uno vea. Las cosas normalmente no son ni buenas ni malas de suyo, sino dependen del uso que se haga, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy por la educación, por la integración de las nuevas tecnologías en las viejas. No soy pesimista, porque quiero decir, bueno, pues hay mucha gente que trabaja por una realidad virtual, digamos, que sustituya a la presencial, pero hay otra mucha gente que trabaja porque la realidad presencial no pierda su peso. Entonces, al final, bueno, pues unos trabajamos en una línea, otros trabajamos en otra y yo no soy particularmente pesimista. De todas maneras, el futuro no lo puedo prever. Lo que yo sí puedo hacer es entrar en este debate, o sea, es lo que tenemos que hacer, o sea, no, porque a veces uno, cuando va a conferencias con gente del mundo digital y del mundo virtual, te presentan un panorama que va a venir de un modo irremisible, de un modo determinista, y donde tú lo único que tienes que hacer es asentir a ese mundo e integrarte en él lo mejor que puedas. Eso es ridículo. O sea, si soy un hombre, homo sapiens, libre y racional, yo puedo y debo intervenir en este mundo. Entonces, usted me está pintando aquí unas relaciones. El año pasado fui a una conferencia aquí en Albacete donde se planteaban unas nuevas relaciones laborales y unas nuevas relaciones económicas, y yo le pregunté al hombre, bueno, ¿y la ética de estas relaciones dónde está? ¿La ética? La ética ni se la planteaba. Pues yo sí me la planteo, o sea, yo me la planteo. Y mucha gente, y me la plantearé, y no la. O sea, es decir, que. Entonces, no determinismo, libertad, trabajo, participación, decir, y no ser espectadores, que es lo que. Claro, en una sociedad tan masificada como la nuestra es muy fácil ser espectador. Y aparte que el mundo del espectáculo lo que busca es espectadores. Y yo lo que voy es la otra dirección, un mundo de gente que participa, que habla, que debate, que argumenta. ¿Alguna pregunta más? Carlos. Vamos a ver, si yo he entendido bien el dicho que hay una imagen vale más que 1000 palabras, lo he entendido bien, me paso por bajo, porque realmente, y lo he entendido, la palabra tiene muchísimo más valor que la imagen. Te entra adentro, te hace pensar, te hace imaginar. La imagen te lo... Entonces, bueno, empezando porque estoy asombrada de lo poco que sé y lo mucho que puedo aprender. Y eso me lleva, bueno, todavía tengo tiempo, supongo, de aprender. Pero ese concepto de una imagen vale 1000 palabras, que parece que lo entiende, porque claro, como te lo dan hecho, pues lo estás viendo. Pero claro, eso te quita pensar, reaccionar tú, ser tu propio, el que está observando qué es lo que debes pensar. La comunicación que usted pide, no vamos a ser espectadores solo, tenemos que participar. ¿Cómo entiendo yo esto ahora? Bueno, lo que pasa es que la palabra imagen es polisémica. Vamos a ver, cuando se dice una imagen vale más que 1000 palabras, a veces se está pensando en un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y eso es verdad. Yo estoy hablando aquí de otro tipo de imagen. Yo tenía un profesor que cuando entraba en clase y cuando recogía los papeles que veía en el suelo, entonces él nunca dijo nada, nunca dijo no tiréis papeles, no, simplemente que entraba y los recogía. Entonces una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, ese gesto del profesor recogiendo los papeles vale más que una charla de 1 hora diciendo no tiréis papeles. Entonces, si entendemos imagen como ejemplo, creo que sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ese es un sentido, digamos, común de la palabra imagen. Yo aquí he hablado de la imagen manufacturada, o sea, la pintura, la escultura, y sobre todo la mecanofacturada. Porque la gente cree que cuando hace una foto está haciendo la foto que quiere, y le permite la máquina. O sea, entonces, yo estoy hablando de ese tipo de imagen. Cuando hablo de ese tipo de imagen, entonces sí pienso que una palabra vale más que 1000 imágenes. Pero ya digo, si es con la idea del ejemplo, es distinta, porque el ejemplo no es una imagen, el ejemplo es una acción humana que yo la puedo ver, que es distinto, ¿no?
Entonces, yo me estoy refiriendo técnicamente a la imagen de la fotografía, a la imagen de la televisión, del cine, a esas imágenes que producimos, ¿eh? Que no es que la imagen sea mala o buena, sino que la palabra tiene por ser conceptual, por ser abstracta, está preñada de una serie de significaciones que además están en la base de nuestro lenguaje, que es más relevante, ¿no? Es más relevante. Pero por eso creo que las imágenes en armonía con las palabras pues son una maravilla, ¿no? El problema es cuando, por ejemplo, vamos a ver, la imagen humana que explota la publicidad es muy deshumana, porque no existe esa gente así. Es que no es un problema de la fotografía, es un problema de los que están detrás de la fotografía, ¿no? Esos hombres y esas mujeres de la publicidad, de las paradas de autobús, etcétera, tan perfectos, tan Marilyn Monroe, eso, aparte de hacerle mucho daño a los adolescentes, la anorexia y todo, eso deshumaniza, ¿no? Porque la gente real no somos así. Entonces, uno mira una parada de autobús, luego mira a la gente y dice, uy, la gente real qué vulgar es. Pero no, la gente real es la realidad. Lo que es artificial es lo otro. Entonces, no es un problema de la fotografía, es un problema del uso que se está haciendo de la fotografía. Esta es la cuestión. O sea, la cuestión, las cosas no son ni buenas ni malas, depende del uso que se haga de ellas, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece patético que una institución en su página en internet, en vez de poner a su gente, ponga fotos de beautiful people. Oye, ¿pero por qué no pones a tu gente? ¿Es que te da vergüenza de tu gente? Esta es tu gente real. Y la gente, una persona real tiene una belleza real, o sea, es decir, la que sea, la que tenga, ¿no? Entonces, por ahí voy yo, no tanto por criticar en abstracto las imágenes, sino el uso que se hace. Por ejemplo, un meeting es utilizar la imagen y el sonido con un fin determinado, pero no es porque la imagen o el sonido en sí mismo sean malos, no, porque yo estoy organizando un teatrillo para que la gente acabe votando al más guapo, al que tiene una voz más cálida, y eso, claro, eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Vamos, es decir, no debe tenerlo, ¿no? Otra pregunta aquí. Una curiosidad que tengo. Confieso que yo soy más de radio que de televisión, pero hace unos días, y no sé decirle en qué programa, porque no me fijo mucho, me llamó la atención una chica sordomuda que cantaba, por decir que cantaba, porque lo que emitía era sonidos, y le acompañaba un chico con un cello. Entonces ahí no había palabra, había sonido, había imagen de la chica que era agradable físicamente y la música. Pues esas tres cosas a mí interiormente me dijo mucho. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque, vamos a ver, si es que la música es bella, pues la música puede ser bellísima y no tiene palabras, la pintura puede ser bellísima y no tiene palabras. En ese caso concreto, ver a una chica sordomuda... Ella hablaba con signos, del lenguaje de signos. Pero bueno, yo creo que ahí también se está uno admirando y maravillando de la humanidad, o sea, de esa persona que a pesar de tener unas limitaciones importantes, se supera a sí misma. O sea, ahí uno está admirando muchas cosas. Es que eso no es una imagen, eso es la imagen de una persona. Entonces, creo que esa persona es la que nos está llegando, la que nos está impactando. Por conjunto, quizá, de claro, todo, por ¿no? supuesto, claro. Pero, vamos a ver, hay gente que... La Alemania en la que surgió el nazismo era un país tremendamente culto. Y a veces hay gente que se escandaliza de que en los campos de concentración se pusiera música clásica y los asesinos escucharan música clásica, ¿no? Bueno, el problema es que la música puede ser maravillosa, pero no es redentora, o sea, no nos redime del mal.
quiero decir, frente a un discurso, tú puedes oponer otro discurso, pero no basta el arte. Claro, esto que estoy diciendo contradice un poco el ideal romántico que ha convertido el arte en una especie de sanador y elevador de la naturaleza humana, ¿no? Del romanticismo hasta ahora. Pero, y claro, por eso el nazismo, porque es que la Alemania en la que triunfa el nazismo es un país tremendamente culto en muchísimos campos, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Porque el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor y por muchas cosas, ¿no? Pero que no, el arte se puede contemplar y se puede disfrutar con independencia de cualquier discurso verbal. Pero el discurso verbal es necesario en las cuestiones fundamentales, ¿no? En la defensa de la justicia, en la vida política. Pero digo, no es incompatible, evidentemente, con que uno pueda disfrutar y que nos llegue al corazón una actuación o un objeto artístico donde no haya ninguna palabra, ¿no? No sé si me explico. Aquí hay otra pregunta más. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Me ha gustado mucho tu conferencia. Creo que está llena de matices y de apreciaciones que se podrían debatir hasta el infinito. Y yo me he quedado con 3 pequeñas apreciaciones que me gustaría un poquillo viésemos, ¿no? O que por lo menos las hablásemos o que las remarcásemos. La primera es cuando has hablado de las funciones de la prensa, de la radio y de la televisión, diciendo de la televisión entretenimiento. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que se ha planteado hoy en día, de hacer una televisión de entretenimiento cuando la televisión podía ser opino yo, un factor de educación muy importante para el pueblo en algunos aspectos. Eso es lo que me... Después, otro aspecto que me gustaría subrayar es lo que has dicho del estrellato y de los actores de cine, ¿no? Yo creo que, y has hablado del teatro griego, pero yo creo que esto ya nace en el teatro, nace en el propio teatro, porque cuando Sara Bernard, por ejemplo, la gente iba a verla, no iba a ver sus obras prácticamente. Y quien dice Sara Bernard dice algunos ejemplos, como Cyril Olivier, por ejemplo. Entonces yo creo que la cosa ya viene anteriormente del propio teatro. Y el tercer aspecto es más complejo. Hay el debate entre la cabeza muy llena y la cabeza muy bien hecha, yo creo que viene ya, se plantea en el Renacimiento, en Francia, con Rabelais y Montaigne. Yo, durante mucho tiempo, nosotros fuimos de una generación que nos enseñaron la cabeza muy llena de cosas. Había que acumular muchos datos, había que aprender muchas cosas. Los reyes godos, todo los conocimientos, los libros aquellos que, por cierto, veo que hoy también a los niños y niñas de 9 y 10 años, antes de nosotros hacemos el bachillerato y después nos metían caña. Pero ahora resulta que datos de geografía, de historia y demás se los meten con 8 y 9 años a los chavales en los planes de estudio actuales, lo cual me parece aberrante, ¿no? Pero luego pasamos a lo de la cabeza bien hecha de Montaigne, ¿no? La cabeza bien hecha es fundamental. Tener muchas ideas que yo creo que los nuevos planes de educación tendieron un poco hacia eso, los planes sobre todo del año 80 y 90. Pero yo creo que, por lo menos en mi opinión, creo que habría que compatibilizar una cosa con otra, porque muchas veces si tienes la cabeza muy bien hecha pero tienes muy poco que decir, pues la verdad es que entonces yo miro a la gente que tiene una buena memoria y que acumula datos y que es capaz de ordenar esos datos y, por supuesto, ponerlos en funcionamiento. No sé qué opinas. Sí, muchas gracias. Bueno, está claro que la televisión puede tener una función educativa enorme. Humberto que hablaba mucho de eso también, ¿no? De cómo la televisión pues había dado cultura a muchísima gente que no tenía acceso a la cultura si no era a través de ese medio, por supuesto. Yo me fijaba más bien en el aspecto, bueno, el aspecto visual, ¿no? El aspecto de espectáculo en sentido profundo, ¿no? La televisión, al ser visual, pues te coloca como en un patio de butacas. Ahora bien, lo que representa en ese patio de butacas puede ser maravilloso, instructivo y perfecto, ¿no? O sea, yo por eso
detesto todo maniqueísmo, ¿no? Por eso creo que cada cosa tiene su función. Lo mismo que la radio puede tener su función educativa, o la prensa en el siglo XIX fue fundamental para la literatura. O sea, sí trato un poco de distinguir cada cosa, pero sin demonizar ninguna, ¿no? O sea, la televisión tiene un efecto educativo estupendo, pero me parece que actualmente hay programas deplorables y también programas muy manipuladores desde el punto de vista político. Pero claro, eso no es un problema de la televisión, eso es un problema de las personas que la gestionan, por supuesto, la televisión en sí misma. Y lo del teatro está claro. Lo que pasa es que creo que la televisión, podemos decir, que industrializa todo aquello. O sea, efectivamente, seguro que mucha gente ha ido al teatro para ver a determinado actor, a determinada actriz, pero era una cosa mucho más minoritaria porque el teatro era mucho más minoritario, ¿no? La televisión lo que creo que hace y el cine es industrializar el asunto y hacer que ya sean millones de personas las que participan de eso. Y creo que o sea, la relación del que va a una obra de teatro a ver a su actriz o actor favorito es más personal que el icono de cine que circula por ahí. Aparte que el teatro me parece mucho más auténtico que el cine. O sea, el cine es todo muy artificial, muy manufacturado, muy diseñado, ¿no? El teatro, en cambio, creo que hay mucha más existencia, mucha más realidad. Y en ese sentido, creo que las relaciones humanas que produce el teatro, o el enriquecimiento que produce el teatro, creo que es mayor en ese sentido, ¿no? De lo otro, bueno, claro, no basta con leer, no basta con memorizar, hace falta... Claro, por eso la función del profesor es tan decisiva, ¿no? Que te ayude a hacerte tu propio armario mental donde poder ubicar los conocimientos. Ahora mismo en Internet hay millones de conocimientos y el problema está en saber darle contexto a toda esa información, ¿no? Entonces, el aprender a dar contexto, eso lo tienen que hacer los profesores en la escuela y en los colegios, ¿no? Enseñar a los alumnos a distinguir una información creíble de otra que no lo sea, fiable de otra que no lo sea. Por eso es lo que decía Humberto Eco, que ahora los profesores son más necesarios que antes todavía, porque cuanta más información, más necesidad tienes de brújulas que te sepan orientar. Y ahí la clave va a ser siempre ese profesor que has tenido, esa profesora que has tenido, que te enseñó esto, que te enseñó lo otro. Eso es insustituible. O sea, puedes escribir libros muy buenos sobre cómo organizar tal, pero al final, sobre todo además los niños y los jóvenes necesitan esa guía, me parece. No sé si te he respondido. El ejemplo que has puesto del profesor que recogió el papel. Sí. Es estupendo porque efectivamente esa imagen es... Y además es real, y a mí, o sea, yo la tengo viva porque es real. Entonces me sirve para ver cómo una actitud te marca. Bueno, no sé si... Muchas gracias. Pasar un segundo. Solo una aclaración. Antes, cuando me refería a que una imagen sin palabras no es nada, por supuesto no hablaba en valor absoluto. Y me refería no a una imagen, por ejemplo, de una pintura o de una escultura, que expresa muchísimo, sino a la imagen que ha referido antes, como comunicación, como comunicación de personas. Y en cuanto al deterioro de las palabras, me gustaría saber, y bueno, no ahora, ya lo averiguaré, trataré de indagar, ¿cuántas palabras están usando ahora, por ejemplo, un medio muy representativo, como es la universidad, en el lenguaje común? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, no lo sé. ¿Y cuántas se utilizaban hace 10, 15, 20 años? Un poco seguir la estadística. Yo eso no lo sé. No, digo que ya... que, por ese camino iba mi exposición, sí, de que se están perdiendo palabras y que quizá se está deteriorando el lenguaje. Que pienso, tendría que contrastarlo. Lo que pasa es que, bueno, cada persona... O sea, se pueden establecer más o menos, no sé, tendencias, ¿no? Pero cuando hablas con la gente ves que cada persona tiene su propio itinerario, sus propias lecturas. Sí, se pueden constatar tendencias más o menos generales, pero
no sé, es decir, siempre habrá jóvenes que también lean, que también escriban, no lo sé. Es decir, yo me pierdo en la estadística social, me pierdo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 27 de marzo. El título de la conferencia, Miguel Hernández para la libertad, en el 75 aniversario de su fallecimiento, y será a cargo de José Manuel Martínez Cano.